Creed en sus profetas. Sábado 16 de agosto 2025. Número 5. Expulsión de los contaminados. El Señor habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de flujo y a todos los que se han contaminado por causa de un cadáver. Alejarán del campamento tanto a hombres como a mujeres. Los alejarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así lo hicieron los hijos de Israel y los alejaron del campamento, como el Señor dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Sobre restituciones y contribuciones. También el Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que cuando un hombre o una mujer cometa cualquiera de los pecados con que los hombres ofenden al Señor, esa persona será culpable. Confesará el pecado que haya cometido y hará restitución completa por el daño que hizo. Sobre ello añadirá la quinta parte y lo dará a aquel a quien había hecho el daño. Si el hombre no tiene un pariente redentor a quien se le haga restitución por el daño, se hará la restitución al Señor, para el sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual éste hará expiación por él. Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas que los hijos de Israel presentan al sacerdote será para él. Todas las cosas consagradas por cualquier persona será para él. Lo que cualquiera da al sacerdote será para éste. Sobre los celos en el matrimonio. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguno se descarría y le es infiel, y si alguien tiene relaciones sexuales con ella, y el hecho ha quedado escondido y oculto de su marido, pues ella se contaminó y no hay testigo contra ella porque no fue sorprendida en el acto, si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado, o si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, aun cuando ella no se haya contaminado, entonces el hombre traerá a su mujer al sacerdote y traerá por ella su ofrenda de 2 kilos de harina de cebada. Sobre esta no echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por los celos, ofrenda recordatoria que trae a la memoria la iniquidad. El sacerdote hará que ella se acerque y esté de pie delante del Señor. Luego tomará agua santa en una vasija de barro, tomará también del polvo que está en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. El sacerdote hará que la mujer esté de pie delante del Señor, soltará la cabellera de la mujer y pondrá en las manos de ella la ofrenda recordatoria, que es la ofrenda por los celos. El sacerdote tendrá en la mano el agua amarga que acarrea maldición y conjugará a la mujer diciendo: Si ningún hombre se ha acostado contigo, ni te has descarriado de tu marido para contaminarte, seas libre de esta agua amarga que acarrea maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has contaminado, y si alguien aparte de tu marido se ha acostado contigo, el sacerdote conjugará a la mujer con el juramento de maldición y dirá a la mujer: El Señor te haga maldición y juramento en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se afloje y tu vientre se hinche. Esta agua que acarrea maldición entrará en tus entrañas y hará que se hinche tu vientre y que se afloje tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. Luego el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará en el agua amarga. Él hará que la mujer beba el agua amarga que acarrea maldición, y el agua que acarrea maldición entrará en ella para amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Luego tomará un puñado de la ofrenda como recordatorio de ella y lo quemará sobre el altar. Después hará que la mujer beba el agua. Cuando la haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que acarrea maldición entrará en ella para amargura, y su vientre se hinchará, y su muslo se aflojará, y la mujer será maldita en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado, sino que es pura, será declarada inocente y tendrá descendencia. Estas son las instrucciones acerca de los celos. Cuando una mujer se descarría de su marido y se contamina, o cuando el marido expresa de celos a causa de su mujer, él hará que ella esté de pie delante del Señor, y el sacerdote hará con ella según todas estas instrucciones. Así aquel hombre será libre de culpa, y la mujer cargará con su propia culpa. Patriarcas y Profetas, capítulo 22. Moisés. Pero el siervo de Dios todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que se le pedía que hiciera.
Acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Dijo: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un conocimiento claro de su idioma, ni lo usaba con soltura como cuando estaba entre ellos. El Señor le dijo: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová?». Y se le volvió a asegurar la ayuda divina. «Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar». Pero Moisés insistió en que se escogiera a una persona más competente. Estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez, pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su falta de preparación demostraba falta de confianza en Dios. Entrañaba un temor de que Dios no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual lo había llamado, o que había cometido un error en la selección del hombre. Dios le indicó a Moisés que se uniera a su hermano mayor, a Aarón, quien, debido a que había estado usando diariamente la lengua egipcia, podía hablarla perfectamente. Se le dijo que Aarón vendría a su encuentro. Las siguientes palabras del Señor fueron una orden perentoria: «Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales». Moisés no pudo ponerse más, pues todo fundamento para las excusas había desaparecido. El mandato divino halló a Moisés, sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Moisés regresó a casa de su suegro y le expresó su deseo de visitar a sus hermanos en Egipto. Jetro le dio su consentimiento y su bendición diciéndole: «Ve en paz». Con su esposa y sus hijos, Moisés emprendió el viaje. No se atrevió a dar a conocer su misión por temor a que su suegro negara a su esposa y a sus hijos a acompañarle. Pero antes de llegar a Egipto, Moisés mismo pensó que para la seguridad de ellos convenía hacerlos regresar a su morada en Madián. Un secreto temor al faraón y a los egipcios, cuya ira se había encendido contra él 40 años atrás, había hecho que Moisés se sintiera aún menos dispuesto a volver a Egipto. Pero una vez que comenzó a cumplir el mandato divino, el Señor le reveló que sus enemigos habían muerto. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante el faraón, Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podía conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo,
Los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos.